Bendiciones, amados hermanos. Perfume de Gozo les saluda en este día. Les bendecimos, les amamos. Queremos que hoy usted esté atento a este programa que vamos a dar, porque tenemos un invitado sumamente especial. Primero al Espíritu Santo, que está aquí en este set, y de paso está también en cada uno de sus corazones y de sus casas. Le decimos al Espíritu Santo que se adueñe ahora mismo de este set y que sea Él el que hable mediante nosotros. Y también tenemos al pastor José Alexis Cedeño con nosotros, un teólogo especializado en este tema, señales antes del fin, un tema que ha estado siendo muy sonado en las redes sociales. Usted ha estado escuchando en los periódicos, lo ha escuchado por internet también, pero queremos darle bases bíblicas y teológicas sobre este tema y que usted juntamente con nosotros aprendamos. Así que tome su libreta, vaya, agarre su papel y su lápiz y empiece a escribir, porque sé que este tema va a cautivar su vida y sé que todo lo que vayamos a hablar en este día, el Señor lo respaldará con su palabra. Así que le damos la bienvenida al pastor Alexis. ¿Cómo está, pastor? Gracias, pastora Carla. Gracias a ustedes también, donde quiera que estén, por la oportunidad de poder llegar hasta sus casas, por abrirnos el lugar donde ustedes están. Y para nosotros es un verdadero gozo, y para mí particularmente, poder saludarles a la distancia donde quiera que se encuentren. Pastor, bienvenido. Para nosotros es un privilegio tener a una persona como usted en este set. Sabemos que vamos a aprender muchísimo, y la gente que también está con la expectativa de este tema va a aprender muchísimo. Quiero hacerle unas preguntas más o menos para que la gente vea el nivel del que vamos a hablar hoy. Y, pastor, ¿dónde usted estudió teología? Yo empecé desde el Instituto Bíblico y me llevé casi 14 años de cero hasta obtener un doctorado en la International Bible University en Orlando, Florida, en donde me gradué con un doctorado especializado en escatología. Podemos hablar entonces que el tema que vamos a hablar hoy, pastor, va a ser un tema debidamente respaldado con todas sus citas bíblicas y con todas las noticias. Por supuesto, realmente el Señor Espíritu Santo es el Señor absoluto. No quisiera de ninguna manera quitar tomar un lugar que no me corresponde. He puesto mi esfuerzo, mi dedicación, mi tiempo al servicio de Dios, y toda la gloria, absolutamente toda la gloria, es de Dios. Amén, pastor. ¿Cuál es el nivel de teología que usted ha alcanzado? Bueno, realmente alcanzamos el doctorado en teología, que es el último nivel. En realidad hay posgrados, pero en el estudio normal, en donde se asiste generalmente a la universidad con clases, con materias, con pruebas, con exámenes, fue un nivel de doctorado, y mi tesis doctoral precisamente la presenté sobre los tiempos finales en escatología. Amén. Sí, nosotros estuvimos con usted recibiendo varios seminarios y varias instrucciones que nos cautivaron la vida, pastor. Yo quería decírselo públicamente, y sé que hoy la gente va a cautivarse con este tema, y también le va a dejar la expectativa para que lo siga estudiando, para que siga y para que pueda ver, ¿verdad?, todo lo que nos está aconteciendo en estos tiempos. ¿Cuántos años tiene usted ya de ministerio, pastor? El 30 de junio cumplí precisamente 37 años. Toda una vida. Toda una vida. Toda una vida de estar ya en el ministerio. Bueno, yo no quiero hacer más preámbulo, sino que los dejo a ustedes con el pastor José Alexis Cedeño. Sé que el Señor lo va a respaldar, y tome su libreta, mire que se lo digo, que va a ser un tema espectacular. Los bendecimos y los seguimos esperando en este programa, Perfume de Gozo. Muy bien, muchas gracias por la oportunidad de entrar a su casa una vez más. Vamos a tocar un tema que yo sé que va a ser muy enriquecedor para ustedes, y yo les recomiendo que tomen un lugar donde puedan anotar, tomar notas, porque hablar de tiempos finales es tocar un tema que es altamente controversial. Hay cosas que son fundamentales en la Biblia
que no merecen ser manoseadas, voy a decirlo de alguna forma, tocadas sin un adecuado respaldo bíblico. Hay otras que pueden incluso tener algún margen de especulación, pero cuando entremos en la palabra, cuando entremos en los temas, voy a procurar diligentemente ponerle mucha base bíblica, porque aunque es una perspectiva muy bíblica, tengo que decirlo, es una perspectiva que yo he estudiado con conclusiones a las que yo he llegado. Si usted tiene una posición diferente, la respeto, y mi respeto para la posición teológica que usted tenga. El asunto no es qué posición teológica tengamos, sino qué base respalda esa posición teológica. Algunas personas, cuando hablamos de los tiempos finales, estamos hablando de si vamos al cielo o no vamos al cielo. Y mi pregunta para usted es, ¿usted sabe dónde pasará usted su eternidad? ¿Está seguro? ¿Está convencido? ¿Tiene Dios respuesta para los creyentes, para las personas, para el ser humano, determinante para decirle dónde pasará la eternidad? Hay gente que ha pensado, bueno, yo tengo tal cosa, tal defecto, tal pecado, pero a mí no me parece que sea malo. Vean, recientemente estaba en un aeropuerto y mientras esperaba me hice amigo de la persona que estaba revisando la gente que entraba y salía. Y hablando con él me dice, pastor, porque ya me había identificado, me dice, pastor, aquí hay tanta gente que viene con cosas, con productos que saben que no pueden llevar en el vuelo. Y los traen y se los he quitado 4, 5, 6, 7 veces y siempre traen lo mismo. Y cada vez que se los quito me dicen la misma cosa. Pero es que yo lo necesito, pero es que es inofensivo, pero es que usted... Y 4 o 5 veces le he dicho, mire, si usted quiere llevar eso, usted no puede ir en el avión. Esas son las normas. Sin embargo, cuando nosotros hablamos precisamente de ir al cielo, hay gente que quiere viajar al cielo con cosas que no le son permitidas. No se puede ir, sencillamente no se puede llevar. Y permítame decirle lo mismo que le dijo el inspector a esta señora, que por cierto la vi, que llevaba 4 o 5 cosas que no podía llevar en el vuelo. Mire, si usted quiere ir en este avión, hay algunas cositas que usted tiene que dejar. Y aunque te guste o no te guste, son las normas. La Biblia es un libro de leyes. Cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando de la legislación divina. Este libro de leyes, usted puede quebrantar las leyes si usted quiere, pero usted no varía las leyes, usted se quebranta sobre la ley. La ley no va a cambiar para hacerle un favor a nadie. Quiero ser claro con esto porque si nosotros tenemos cosas en la vida personal que no sabemos si son buenas o son malas, el problema no es si yo tengo que probar que esto es bueno o esto es malo, no, preséntelo delante de Dios. Vean, también visité a un amigo que tenía una fábrica de productos donde vendían pastas de dientes, donde vendían cosas ahí que no tenían etiqueta, pero el envase era lo mismo, gel para una cosa y gel para otra. Antes de ponerle la etiqueta, no sabía qué había adentro. Yo fui a visitarlo y cuando llegué me dijo, le pregunté, ¿y qué es de qué? Y me puso una lista, una cantidad de cositas ahí al frente. Y yo le dije, pero ¿cómo puedo saber qué es pasta de dientes, qué es gel, qué es crema? Dice, la única forma que sin la etiqueta puedas saber qué hay adentro es que lo estripes y saques algo de lo que hay adentro. Eso, cristianos, también aplica para nosotros. ¿Qué es lo que hay adentro? No me digas qué hay adentro. Tienes que sacar de adentro lo que hay en ti. Y eso implica saber qué somos en Dios. Hace 5.575 años, Israel está celebrando nuevos años. La apariencia es igual. La apariencia es igual. Han pasado 5.575 años, Israel está a punto de celebrar los 5.576 años y tenemos frente a nosotros un Israel
que es testimonio de los tiempos finales. Hay 3 lugares donde podemos encontrar señales de los tiempos del fin. 1, Israel. 2, el mundo. 3, la iglesia. Lo repito, 1, Israel. 2, el mundo. 3, la iglesia. Tenemos señales que nos indican que los tiempos del fin han iniciado la cuenta regresiva. Una persona que cree en Dios y que cree en su palabra, nunca le debe de causar temor escuchar hablar de los tiempos finales. Si usted cree en Dios, no tiene ni por qué estar preocupado, ni por qué vivir preocupado, porque su soporte está en Dios. Pero si usted no cree en Dios, o usted no sabe y está apartado de Dios, yo digo siempre esto, no es miedo, es horror lo que tiene que tener en su vida de estar viviendo tiempos tan peligrosos como estos, apartados de Dios. Les voy a hablar de escatología. La definición de escatología es una palabra griega que dice escatos último, logos, palabra o discurso. Eso es escatología. Es la parte de la teología que trata acerca de los eventos finales, específicamente sobre lo que tiene que ver con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La palabra escatología, en la parte teológica bíblica, es escatología bíblica, tiene esa definición. Si usted va a un diccionario secular, la palabra escatología tiene otra definición no tan agradable, pero no nos interesa esa otra, nos interesa la definición que tiene que ver con los tiempos finales. Existen diversas interpretaciones del rapto. Permítame aclarar una cosa, la palabra rapto no está en la Biblia. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, cuando se describe el arrebatamiento de la iglesia, cuando fue traducido al latín, se usó la palabra raptus, correspondiente a arrebatamiento. Los cristianos adoptamos la palabra rapto, proveniente del latín raptus, pero la traducción correcta es arrebatamiento. Hay 3 posiciones básicas sobre el arrebatamiento. Uno que es pre-tribulacionista, otro midi y otro post-tribulacionista. Y hay una 4ª posición que generalmente no se habla porque lo que hace es negar totalmente que existe un arrebatamiento. La Biblia nos enseña, y voy a repetir el texto que mencioné, en 1 Tesalonicenses 4, del 13 hasta el 18, nos habla del arrebatamiento de la iglesia, que en la Biblia no es nuevo. Se han hablado muchas veces de formas de negar el arrebatamiento. Pero en la Biblia tenemos varios tipos de arrebatamientos. Por ejemplo, cuando Enoc desaparece, fue arrebatado al cielo. Me gusta pensar en esto. Dios venía a caminar con Enoc. Enoc tenía la certeza de que Dios era su amigo. Caminaba con él, andaba con él. Dios venía a caminar con Enoc y un día, caminando Dios con Enoc, Dios le dice a Enoc, Enoc, esto es mi imaginación. Dios le dice, Enoc, yo todo el tiempo vengo hasta tu casa. Hoy nos hemos alejado mucho de tu casa. ¿Por qué no te vienes para la mía? Y se lo llevó. Caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó, dice la Biblia. Ese es el texto bíblico. Ese es el primer tipo de arrebatamiento que hay. Luego tenemos otro arrebatamiento que es el arrebatamiento de Elías. Sabemos que Eliseo vio a Elías subir al cielo. Eliseo vio a Elías. De hecho, tuvo tiempo de gritarle y decirle, Señor, y Elías tirarle el manto, soltarle otra vez el cumplimiento de la promesa que le había hecho. Si me ves subir al cielo, recibirás una doble porción del Espíritu como lo has pedido. Un tercer rapto se da en el caso de Jesucristo. Voy a mencionar un texto bíblico que fácilmente podrías localizar. Los discípulos le dicen a Jesús que les hable acerca de los tiempos finales, le cuenta toda la historia, pero cuando Jesús va al cielo,
se aparecen unos ángeles al lado de los discípulos y les dice: varones galileos, ¿qué hacéis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que lo estaban viendo irse al cielo, así mismo como se va, así mismo volverá. Existe la creencia y la tendencia a hablar del arrebatamiento de la iglesia diciendo que será en un abrir y cerrar de ojos. Si usted va a 1 Corintios capítulo 15, verso 51, usted se dará cuenta que si lee con cuidado, que dice que lo que va a hacer es transformado en un abrir y cerrar de ojos, esto corruptible. En su momento lo voy a citar, lo voy a leer, pero quiero dejarle presente que el arrebatamiento de la iglesia será un arrebatamiento mundial, es decir, se va a dar simultáneamente en todo el mundo y no pensemos en que necesariamente estaremos despiertos. No, tenemos el 50% de posibilidades de estar durmiendo cuando el rapto se dé, porque el rapto es mundial y puede ser de día para nosotros, de madrugada, de tarde o de noche, o sencillamente cuando nos encontremos en el más profundo sueño. Permítanme leerles a ustedes 1 Tesalonicenses 4 del 13 al 18, que habla del arrebatamiento de la iglesia. Dice la Biblia: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron. Y dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, el apóstol Pablo pensaba ser arrebatado, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos vivido, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor. Por tanto, alentaos. Observe que la palabra de hablar del arrebatamiento es a fin de alentarnos los unos a los otros con estas palabras, porque vendrá tiempos finales que van a determinar. Yo les hablaba de 1 Corintios 15, 42, es otro texto que habla del arrebatamiento de la iglesia, y voy a permitirme leerlo para ustedes. 1 Corintios 15, vamos a leer del 42 al 58. Así también en la resurrección de los muertos. Se resucita, permítanme porque estoy leyendo un texto que está cortado. Déjenme retornar a la lectura de la palabra de Dios, porque en 1 Corintios 15, 42 nos habla con tanta claridad de la forma en que seremos arrebatados, que no deja lugar a dudas. Dice la Biblia, 15:42. Así también es necesario, así también en la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, se resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, se resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es lo primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos,
que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. Observen esto. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué es lo que va a suceder en un abrir y cerrar de ojos? Todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Observen ustedes que lo que quiero reseñarles es que muchas personas piensan que seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos y que nadie nos verá subir al cielo, lo cual no es exactamente lo que la Biblia dice. La Biblia dice que seremos transformados. Este cuerpo terrenal será vestido de incorruptibilidad. ¿Cuántas veces usted ha pensado, bueno, ¿y qué pasa con los que son cremados? ¿Qué pasa con el cuerpo de los que se queman? ¿Qué pasa con aquellos que han sido devorados por peces? Que los cuerpos fueron digeridos y procesados. Observe, ni carne ni sangre entrarán en el reino de los cielos. Cuando hablamos de la resurrección, es el Espíritu Santo que viene a tomar los restos que hay para levantar un cuerpo glorificado, que es similar al cuerpo que adquiere Jesús en el monte de la transfiguración, cuando estando con sus discípulos cercanos, de su interior brota tal luminosidad que se ve con vestiduras blancas. No necesariamente estaba vestido con vestiduras blancas, pero el destello de su gloria lo muestra vestido con unas vestiduras blancas que trascienden la misma comprensión de los discípulos que estaban con él. Bien, la segunda venida tiene dos etapas. La segunda venida de Cristo tiene dos etapas. Primero es el arrebatamiento. Jesús viene desde las nubes a recoger su iglesia. Y la segunda venida literal, donde Jesús viene a la tierra, viene con sus santos, viene a Jerusalén y pone sus pies sobre la tierra. La Biblia está llena de citas y permítanme solamente mencionar esto. Pasajes acerca del rapto. Usted puede encontrar en San Juan 14, del 1 al 3. Son muchas las citas que hablan del arrebatamiento. Romanos 8, 19. 1 Corintios 1, 7 al 8. 1 Corintios 15, 51 al 53. 1 Corintios 16, 22. Y puedo seguirle citando, tengo una cantidad ahí que hablan de el rapto de la iglesia. Pero hay una gran diferencia entre el rapto y la segunda venida. De la segunda venida le puedo hablar de Daniel 2, del 44 y 45, Daniel 7, versículos 9 y 14, 9 al 14, Daniel 12, 1, 2, 3, Zacarías 12, 10, Zacarías 14, del 1 al 15. Eso está hablando de la segunda venida. ¿Por qué es importante hacer esta diferencia? Por esto. No hay señales del arrebatamiento. No hay señales. Las señales que tenemos son de la segunda venida literal de Cristo a la tierra. Y de acuerdo a lo que yo pienso, a lo que yo creo, a lo que yo he estudiado, y permítame ser un poquito yoyista en esto, porque desgraciadamente en estos temas hay que saber dónde estamos parados. Y esto es lo que yo creo. Después de estudiar la Biblia, esta es mi posición, yo creo que seremos arrebatados pre-tribulación, antes de que la tribulación comience. Tengo fundamento para decir eso. Mucho fundamento teológico. Y respeto a las personas que creen que la iglesia entrará hasta la mitad de la gran tribulación. Yo no veo a la iglesia sufriendo la primera mitad, no tiene sentido, no hace sentido. Hay gente que cree que el Señor va a purificar la iglesia en la primera mitad. No hace sentido que Dios, que nos perdonó de todos nuestros pecados, nos meta en un proceso al final de sufrimiento y de dolor que corresponde a Apocalipsis capítulo 6, en donde habla de los sellos, donde comienza el proceso de la tribulación.
porque en las dos etapas, tribulación y gran tribulación, tenemos 7 juicios en el proceso, en el primer proceso, que es Apocalipsis capítulo 6, que habla de los sellos, y hay un paréntesis en el capítulo 7 de Apocalipsis que habla de los 144,000 sellados y la multitud con vestiduras blancas, y cierra en el capítulo 8, verso 1, con el 7º sello. Ese periodo es el que algunos creen que la iglesia tiene que pasar. Perdonen, yo no puedo creer que para ser purificada, la desposada de Cristo, es otra corrección que quiero hacerles, la iglesia no es la novia de Cristo. La figura de la iglesia es de la desposada de Cristo. Hay una gran diferencia entre ser la novia y ser la desposada. Cuando José desposó a María, ya no podía separarse de ella dejándola como si fuera la novia. No, él dio unas arras de compromiso, y para poder separarse de ella tenía que divorciarse. No estaban juntos todavía, no eran marido y mujer todavía, pero ya estaban desposados. Es la forma de darse en matrimonio. La iglesia es la desposada de Cristo. Hemos sido dados en matrimonio. Nuestro Señor Jesucristo nos dio las arras del Espíritu Santo como prueba de que Él vendrá y recogerá la iglesia y tendremos las bodas del Cordero. No somos la novia. La figura bíblica, ¿y por qué es importante esto? Porque para poder comprender la teología de los tiempos finales, la escatología, hay que separar claramente que hay 3 pueblos moviéndose sobre la faz de la tierra en este momento. Son hechos incuestionables. Están los judíos, está la iglesia y están los gentiles. 3 pueblos. El judío mesiánico, el judío que ha aceptado a Cristo, su condición de judío deja de cubrirlo para convertirse en iglesia. Es decir, un judío que aceptó a Cristo dejó de ser judío en su concepto de judaizar, de religión, y comienza a ser iglesia. Un gentil que acepta a Cristo deja de ser gentil y se convierte en iglesia. Entonces tenemos mensaje a la iglesia, mensaje a los gentiles, mensaje a los judíos. Como nosotros sabemos que nuestra salvación viene de los judíos, el mayor trato de Dios siempre fue con el pueblo hebreo. Cuando nosotros vamos a las 70 semanas de Daniel, cuando leemos en el capítulo 9 de Daniel y leemos las 70 semanas de Daniel, nosotros nos encontramos que lo que se le fue dicho a Daniel fue, básicamente, el tiempo está determinado sobre tu pueblo, Daniel. El pueblo de Daniel era el pueblo hebreo. El pueblo hebreo no es la iglesia. Y precisamente cuando vienen las divisiones de las 70 semanas, de cuando fue dada la orden para reconstruir Jerusalén, para reconstruir el templo, la fecha en que fue muerto nuestro Señor Jesucristo, en la semana 69, que es donde se abre el paréntesis de gracia. Entre la semana 69 y la semana 70 está metida la iglesia, el pueblo que le ha creído a Dios, el pueblo que será arrebatado en el momento en que Cristo cumpla con la promesa que donde yo esté vosotros también estaréis. Eso es para usted, mi amado hermano, mi amado amigo, donde quiera que estés. Puedes tener una posición teológica diferente en otras cosas, pero por Dios, Dios va a querer sacarte, como sacó primero a su pueblo con el diluvio, ¿lo recuerdan? En el arca de Noé, Él sacó a su gente de la inundación. En la ciudad de Sodoma y Gomorra sacó su gente antes de la destrucción, y también sacará su iglesia antes de que comiencen los 21 juicios de los que habla Apocalipsis. Ahora, algunas personas han querido confundir, y lo entiendo porque no es fácil de comprender, la parte teológica de los 21 juicios. Si usted entra a la Biblia y usted ve los 4 jinetes de Apocalipsis, que fue tomado por Hollywood como una de las más
espeluznantes cosas que podían mostrar acerca de la iglesia, acerca de la vida, acerca de lo que iba a ocurrir. Los 4 jinetes de Apocalipsis son apenas el arranque de un proceso de juicios de la ira de Dios que se derramará sobre los hijos de desobediencia. Ustedes y yo no somos los hijos de desobediencia. La iglesia no somos los hijos de desobediencia. La Biblia enseña bien claramente en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9, dice que nosotros no hemos sido puestos para ira. Seremos salvos de la ira venidera. No dice que seremos salvos en la ira, dice que seremos salvos de la ira. Ahora, ¿cuál es el problema y la dificultad del ser humano hoy? Y perdónenme, yo les voy a decir alguna cosa aquí que yo estoy seguro que muchas personas no lo piensan. Hay poder de Dios intrínseco, es decir, Dios es omnisciente. Dios es omnipotente, es todopoderoso. Conocemos esos atributos de Dios, también conocemos los atributos morales de Dios, pero pocas personas piensan que parte de la condición de la justicia de Dios es que tiene una ira santa. No, piensen en esto. Y cuando hubo la destrucción en la época de Noé, fue la ira de Dios la que se derramó porque le había llegado hasta las narices el mal comportamiento de la gente. ¿Qué pasó en Sodoma y Gomorra? Había llegado hasta las narices el mal comportamiento de la gente. Hasta las narices de Dios. Y vino la ira de Dios. Hubo un momento en que Dios le dijo a Moisés, Moisés, quítate. Iba a destruir a Israel. Estaba enojado. ¿Por qué? Ustedes y yo, y lo digo con respeto, no debemos nunca juzgar la soberanía de Dios. Humanamente hablando, usted no discute de medicina con un doctor. Usted no discute ni pelea de ingeniería, ni de números de ingeniería con un ingeniero si usted no es ingeniero también. Pero ¿cuánta gente hay que cuestiona a Dios? ¿Cuánta gente hay que cuestiona a Dios creyendo que Dios se equivocó con una cosa o se equivocó con otra, o que fue malo, o que es un tirano? No. Esta tierra fue hecha por Dios, designada por Dios. Ustedes y yo somos criaturas de Dios y Él sabe lo que nos conviene. Él conoce la razón por las cuales ha tomado decisiones en relación con los hombres. Es verdad que han habido algunos hombres que se han parado y le han dicho, Dios, mira, eso que estás haciendo no está bien. Eso lo hizo Moisés. A mí me llama mucho la atención la discusión de Moisés con Dios, porque Moisés le decía a Dios, tu pueblo, y Dios le decía a Moisés, tu pueblo. Y cuando eso ocurre, Dios le dijo a Moisés, Moisés, mira, está bien, no voy a destruir ese pueblo por tu razonamiento. ¿Qué van a decir? Que lo sacaste de Egipto para que murieran aquí, en el desierto. Y por base en el razonamiento que Moisés le dio a Dios, Dios le dijo, no lo voy a destruir, porque le ofreció a Moisés levantar de él una gran nación. Sin embargo, aunque le concedió el permiso de mantener ese pueblo como él lo estaba solicitando, ese pueblo no entró a la tierra prometida. Pasaron 40 años hasta que el último de ellos murió. Es decir, Dios siempre hizo lo que quiso. Él acabó con todo ese pueblo. Se tardó 40 años en hacerlo. Pero de todas maneras acabó con todo ese pueblo. Porque había una semilla de discordia, de desobediencia. Cuando el pueblo hebreo sale de Egipto, ellos traen de Egipto agua. Egipto siempre es un símbolo de esclavitud. Y todo esto tiene que ver con los tiempos finales, porque el Dios de los hebreos en aquella época es el mismo Dios de la iglesia hoy, de los hebreos hoy y de los gentiles hoy. Hoy, el mismo Dios. Dios no ha cambiado. Hemos cambiado de pacto, pero no hemos cambiado de Dios. Voy a repetir esto porque es muy importante. Hemos cambiado de pacto, pero no hemos cambiado de Dios. Lo que a Dios no le gustaba antes en el antiguo pacto, tampoco le gusta ahora en el nuevo pacto. Hay personas que creen que Dios
en el nuevo pacto se hizo un Dios más suavecito. Así sí, Dios ahora lo permite todo, Dios ahora lo hace todo, Dios ahora nos deja hacer todo. Tengo un amigo ateo que me dice: Alex, usted no sabe si hasta en el cielo vamos a encontrar al diablo, porque Dios es tan bueno que lo va a perdonar. Mire, eso no es un negocio o es un asunto que me toca definir a mí. Ese es un asunto que le toca definir a Dios. Y si Dios decide que en el cielo esté hasta el mismo enemigo, eso es asunto de Dios. Pero la Biblia me enseña que en los tiempos finales, las señales de los tiempos finales, son señales que Dios dejó para que ustedes y yo supiéramos qué es lo que ocurre. En la segunda venida de Cristo, Cristo desciende con los suyos a la tierra. En la segunda venida de Cristo no se traslada a nadie. En la segunda venida de Cristo los santos resucitan en la tribulación y no verán la casa de Dios, son los invitados a las bodas del Cordero. En la segunda venida Cristo juzgará a los habitantes de la tierra. En la segunda venida Cristo establece su reino en la tierra. Solo serán 7 años después del rapto que se va a dar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas señales que anuncian la segunda venida de Cristo y hoy en día estamos viviendo esas señales. Miren, sin entrar en cuestionamientos, sin entrar en cosas que podrían causarnos opiniones diferentes, el mundo está ofreciendo en este momento una realidad que son sucesos incuestionables. El mundo científico dice con tanta claridad que, síganme por favor, los polos, el hielo de los polos, el hielo eterno está desapareciendo. Es impresionante oír hablar a Stephen Hopkins, un hombre que tiene el mismo IQ que tuvo Albert Einstein, el hombre más inteligente que ha estado sobre la faz de la Tierra, 170. Y los científicos se abocaron a probar de que la capacidad cerebral del hombre más inteligente sobre la faz de la Tierra en aquella época, Albert Einstein, no cumplía, no usaba ni siquiera el 10% de su capacidad cerebral. Imagínense cómo nosotros pretendemos meter al Dios que hizo el 100% en menos del 10% de una capacidad cerebral que tenemos. Por eso las justificaciones de los hombres, los razonamientos humanos, el humanismo tiene un límite demasiado pequeño. No tratemos de entender a Dios. Dios tiene razones, es porque no lo podemos entender. Sí podemos razonar. Dios trasciende la lógica, va más allá de la lógica. Dios no quiere que usted y yo creamos simplemente porque creamos, no. Cuando Stephen Hopkins dijo que los polos desaparecerían, que habría una variabilidad en la polaridad mundial, ya hoy en día ustedes y yo estamos viendo la realidad de ese efecto. No tiene nada que ver con la Biblia, pero está hablando de los tiempos finales. Está hablando que el mundo no se sostiene si no existe ese hielo que tiene la refracción de los rayos del sol que son calóricos y que mantienen el equilibrio en el calor de la tierra. Por eso hablamos hoy de calentamiento global, de endulzamiento de los mares, de que están los mares subiendo de nivel. Ahora no estoy hablando de la Biblia. Ahora estoy diciéndote que el mundo científico está diciendo que ya mismo el mundo está sufriendo un caos que no tiene vuelta atrás. La Biblia dice que esto ocurrirá en los tiempos finales y que permitirá 2 cosas: la manifestación del anticristo, una, y el temor de la gente hará que se vuelvan espirituales, pero buscando a Dios en diversas maneras equivocadas. Hay mucha gente espiritual, pero no es lo mismo ser espiritual que ser espiritista. Hay una gran diferencia entre esto y lo otro. Hay gente que dice, yo tengo mucha fe. Sí, ¿en qué? ¿Fe en qué?
¿En qué te estás basando? ¿En qué estás creyendo? Mira, quisiera mostrarte así un cuadro cronológico de lo que yo creo que va a ocurrir. En 1 Tesalonicenses 4, que fue el primer texto que te di, habla del arrebatamiento de la iglesia. La iglesia será raptada. Son 7 años de las bodas del Cordero. La iglesia sube al tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo, este tiempo que vamos a estar ahí es un tiempo de premiación. No hay juicio de condenación en el tribunal de Cristo. Ahí es para premiar a los cristianos. La Biblia nos habla de que iremos con las cosas buenas y las cosas malas que hemos hecho. Las cosas malas no es necesariamente cosas pecaminosas, son cosas que hemos hecho con una mala actitud. Dios discierne las intenciones del corazón del hombre. Hay gente que hace cosas y después de hechas dice, es que esa no era mi intención. Bueno, Dios conoce cuál era la intención del corazón. Ahí en el tribunal de Cristo comienzan 7 años de las bodas, de las fiestas, de las bodas del Cordero. Una boda que se realizará realmente al final de los 7 años. El tiempo de esos 7 años será de pura fiesta. Mientras en la tierra, si usted va al libro de Apocalipsis en el capítulo 1, cuando Juan recibe de nuestro Señor Jesucristo la visión que él mismo recibió, él comienza a hablar de la relación. Si usted recuerda en la Biblia, Juan es el único que escribe de sí mismo que era el apóstol amado, el que se le recostaba en el pecho a Jesús. Vean ustedes que esta relación de Juan con Jesús debió de haber sido tan cercana que él mismo expresa que él era el discípulo amado. Este mismo Juan que escribió en los evangelios y las cartas es el que está en la isla de Patmos escribiendo Apocalipsis en el año 90 más o menos. Este Juan dice ahí en el capítulo 1 de Apocalipsis que cuando vio a Jesús, pero ahora no vio a Jesús el que caminaba con él en las calles polvorientas de Jerusalén. Ahora no veo a Jesús al que él se le recostaba en el pecho. En esta oportunidad él vio al Rey de Reyes y Señor de Señores en cuerpo glorificado y cae como muerto. Nadie puede estar en la presencia de Dios y permanecer en pie. Jesús tuvo que aproximarse a él y tocarlo y decirle, no temas, soy yo. Volverle a dar fuerza para que él se levante. Observen esto. En el capítulo 2 de Apocalipsis vienen las cartas a las iglesias. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, en el 2. En el 3, Sardis, Filadelfia y la Odisea. En el capítulo 4, verso 1, se le dice a Juan, sube acá. En Juan se nos da la figura del arrebatamiento de la iglesia. Sube acá. A partir del capítulo 4, todo el léxico de Apocalipsis cambia. Porque hasta ahí estaba tratando Dios con la iglesia. Se cerró el paréntesis de la gracia. Ahora retorna el trato de Dios con el pueblo hebreo. En el capítulo 4, donde nosotros estamos viendo lo que está ocurriendo en un escenario celestial, se le enseña a Juan. En el capítulo 5 vemos al Cordero con los sellos y Juan está viendo que no hay quien sea digno de abrir los sellos. Pero en el capítulo 6 la historia cambia. Usted ve y le dice a Juan, y después de esto, es decir, después de que la iglesia haya sido sacada del escenario, comienzan los juicios, se manifiesta el anticristo, que es el primer jinete del caballo blanco en Apocalipsis. No es Cristo, aunque está en un caballo blanco, dice la Biblia que se le dio una corona y se le dio permiso para reinar. Nadie tiene que darle permiso a Cristo para reinar. Nadie tiene que darle una corona a Cristo para que reine. Él ha sido y será siempre rey. No es una situación ni una condición que venga a suceder en ese momento. Y comienzan los juicios apocalípticos. Eso que estamos teniendo, estas señales que estamos teniendo del fin de los tiempos, usted lo puede ver en la degradación. Y si tiene un poquito de conocimiento de la economía mundial, ustedes saben que hay una enorme crisis generada por la zona euro.
Ya tuvimos una crisis mundial que estuvo a punto de traer una quiebra económica mundial. En este mismo momento, y escúchenme lo que les estoy diciendo, en este mismo momento Europa está desesperada por encontrar un líder mundial a quien poder darle los recursos económicos para que controle los bancos mundiales de los bancos centrales del mundo, para que no se genere una nueva crisis que traiga un desbalance económico. Está pasando con Grecia en este momento, y el efecto que se teme es un efecto dominó, que uno se trae a otro. No es tan fácil que expulsen a Grecia del Consorcio Económico Europeo, no es tan sencillo, pero está ocurriendo. Hoy en día nos estamos enfrentando a grandes crisis. Miren, no tengo el tiempo para explicárselos, pero hoy estamos hablando de los 10 capitales mundiales, 10 capitales mundiales. Se les conoce a los líderes de estos 10 grandes bloques como los Illuminatis. Se les está conociendo como los iluminados del tiempo final, porque están manejando la economía del mundo. Se está hablando hoy en día de una versión, de una variación de los seres humanos que han tenido relaciones entre sí, habiéndose entregado a los espíritus malignos. Todos sabemos que hay personas que se han dejado poseer por el enemigo, porque han entrado en territorio del enemigo. Y hoy en día está hablándose de un grupo que se llama los reptilianos. Esto es gente que voluntariamente han cedido sus cuerpos a los demonios, siendo poseídos, hombres y mujeres, y han venido generando una descendencia, que nacen bajo la posesión demoníaca y que tienen un perfil de reptiles, de culebras. Y esto que se está dando en este momento, está cubriendo el mundo en este momento. No puedo negar algo que ya salió a la luz. Vean, cuando yo estudiaba teología, tuve un profesor en mi último año de doctorado, y él me dijo: Alex, te voy a explicar algo que no quisiera que predicaras hasta que esto esté ocurriendo. Y él me dio algunas bases de cómo los demonios son capaces de cambiar, de variar el ADN de las personas. Hay fundamento bíblico, teológico para esto. Y en estos días finales nosotros estamos oyendo de liderazgo reptiliano. Estamos oyendo de ocultismo, y la Biblia nos dice que no ignoremos las maquinaciones del enemigo, porque por mucho que hagan por ocultarle al ser humano las cosas que están haciendo, lo que hacen en oculto, Dios lo saca a la luz. Porque cuando Dios quiere que las cosas sean transformadas, no las va a transformar desde el cielo, la va a transformar con hombres y mujeres que le creemos a Dios. Él va a mostrarle a los seres humanos las opciones y las posibilidades. Vean, mis amados hermanos, en los tiempos finales, en estos tiempos que estamos viviendo, mientras el Consorcio Económico Europeo está buscando algo que ya hizo los Estados Unidos en el momento de crisis, cuando puso a Neel Kashkari al frente. Neel Kashkari fue el líder para sacar a los Estados Unidos del problema económico que se les presentó, y le pusieron en sus manos a un solo hombre 700 mil millones de dólares para solucionar la crisis económica de los Estados Unidos. No estoy hablando por hablar, está en las noticias. Yo tengo el recorte de las noticias donde a un solo hombre de 35 años, llamado Neel Kashkari, los Estados Unidos le entregó los recursos para tratar de sacarlos de la crisis. Y lo logró. Pero hermanos y amigos que me están viendo, en este momento el mundo entero está clamando por un líder, porque hay un vacío de poder que los mismos Estados Unidos ha dejado, porque ha dejado de ser el policía del mundo.
Y al dejar de ser el policía del mundo, ha sacado las manos y ha dejado un enorme vacío de poder que ahora usted lo está viendo en ISIS, que está llenando esos vacíos de poder y tomando posiciones porque no hay un policía del mundo. Al no existir ese policía del mundo, está desapareciendo la última gran potencia mundial que le está permitiendo a Israel quedarse solo. Y la Biblia nos enseña que de las últimas señales antes del arrebatamiento de la iglesia es que Israel se le volverá una piedra en el zapato a todos los gobiernos del mundo. Eso está ocurriendo hoy en día. En este día, en este año, está ocurriendo. Israel está enfrentándose. Si usted lee los periódicos, uno de los grandes últimos acontecimientos que está poniendo a Israel contra el mundo es, y voy a decir esto con todo respeto, Israel está condenando al Papa Francisco por haber aceptado y firmado un pacto con los palestinos, reconociéndolos como nación. Y lo está convocando a que vaya a Israel a sentarse en la silla de los acusados. Esto podría ser el punto que reviente la crisis. Una crisis en que los israelitas están acostumbrados a vivir metidos. Si no fuera porque Dios tiene un plan con ellos y los vive sacando de los enredos. Y yo amo al pueblo hebreo, oro por ellos, como dice la Biblia, los amo, pero eso no quiere decir que sean perfectos. Eso lo que quiere decir es que Dios los tiene todavía en el cuenco de su mano y los está guardando, como dice la Biblia. Pero si hay un centro de señales para el fin de los tiempos, es en Israel. Acaban de traer de los Estados Unidos buques guardados por aviones de la Fuerza Aérea y guardados desde el mundo satelital, llevándose los últimos materiales para la reconstrucción del templo. No estoy inventando, son cosas que usted puede ver en las noticias. Ya tienen y prepararon sacerdotes, ya se habla del sumo sacerdote, que ya lo tienen preparado, ahora ya tienen todo el equipo. Usted puede ver en las noticias también últimamente al presidente del grupo de la reconstrucción del templo, del nuevo templo, caminando en los territorios, en los patios de Al-Aqsa. Este templo que pertenece al mundo musulmán. Y usted ve a los musulmanes gritándoles desde la cúpula de Omán, desde el otro lado, gritándoles sandeces y gritándoles cosas, porque ese territorio ellos lo consideran santo. Pero ya están hablando de negociaciones para reconstruir el templo. La Biblia dice que cuando el templo del Señor sea reconstruido y sea restaurado el continuo sacrificio, mi amado hermano, ustedes y yo debemos de estar en el cielo. Ustedes y yo debemos de haber preparado nuestro corazón, indistintamente de cuál sea su posición teológica. Ustedes y yo debemos de estar preparados para que estos tiempos que ya no van a echar para atrás. Recientemente en nuestro país, aquí en Costa Rica, yo escuché al presidente de Costa Rica decir, tenemos que prepararnos, porque de aquí en adelante serán peores las inundaciones, serán peores las lluvias por el cambio climático. Miren, algunos países no han tomado en serio lo del cambio climático, pero la desaparición de los polos, la desaparición de los grandes cascos de hielo en el mundo, la plataforma de Hawkins también, que se desprendió, que son 10.000 kilómetros cuadrados, se está deshaciendo en el mar está subiendo, y los científicos han probado que al desaparecer eso, el mar subiría hasta 6 metros. ¿Sabe cuántos territorios del mundo desaparecerían ante el crecimiento de esto? No estoy hablándote de Biblia, estoy hablándote de noticias que están saliendo en los periódicos hoy en día. Usted puede entrar a internet y consultar si esto que estoy diciéndoles es verdad. Usted puede entrar y averiguar qué pasó con la partícula de Dios que hicieron con el acelerador de drones. Usted puede entrar y averiguar
todas estas cosas que han estado ocurriendo con respecto, por ejemplo, también a la clonación. ¿Ustedes creen que los seres humanos iban a perder la oportunidad de crear seres humanos clonados simplemente porque una ley moral humana les diga que no? No, hermanos. No nos equivoquemos. La gran pregunta es, ¿qué clonan? Primera Tesalonicenses, capítulo 5:23, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando clonan a alguien, clonarán el cuerpo. Podrán, como producto de esa clonación, sacar el alma, pero podrán clonar un espíritu. ¿Y se imaginan ustedes lo que ocurre cuando hagan una clonación de algo que no tiene espíritu? Cuando hay un montón de espíritus malignos deseando que les entreguen un cuerpo desocupado para entrar. Donde quiera que usted se encuentre, no sé dónde me ha estado escuchando hoy, pero Dios sabe. Usted no me ha escuchado por casualidad. Yo quiero pedirle, por favor, que con simpleza de corazón, usted haga algo, entregándole su corazón a Dios. No tienes nada que perder y tienes un cielo que ganar. Durante mis 14 años de estudio, yo no he encontrado, de teología, yo no he encontrado nada donde Dios quiera hacerle un mal al que le abra su corazón. Usted puede cambiar la dirección de su vida y esperar a Cristo con toda confianza, sin temor. Solamente tienen temor los que no están preparados, los que están haciendo algo incorrecto. Pero si usted está esperando a Cristo, no al anticristo, a Cristo, con paz en su corazón, usted tiene que tener gozo. Para eso, yo quiero que usted haga una oración conmigo, ahí donde está, reconociendo que Jesucristo es el Señor de su vida, que Él lo quiere salvar, lo puede salvar y lo va a hacer. Ahí donde está, incline su cabeza y haga esta oración conmigo, por favor. Señor Jesús, dígalo en voz alta: Señor Jesús, estoy delante de tu presencia, reconociendo que soy pecador. Perdóname, Señor. Entra en mi corazón, cambia mi vida. Yo te acepto como el Señor y Salvador de mi alma inmortal. Señor Jesucristo, lléname de tu Espíritu Santo y permíteme, Señor, que por la fuerza de tu Espíritu yo pueda seguir caminando agradándote a ti hasta el día que tú decidas que yo pase a tu presencia. Renuncio al pecado, renuncio a toda obra de las tinieblas y yo declaro que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Amén. Que el Todopoderoso Dios les guarde, les bendiga, les llene de su paz. Una vez más quiero decirles, esto que les estoy enseñando a la luz de la Biblia, que les he enseñado a la luz de la Biblia, hay puntos que pueden ser cuestionables y no hay ningún problema. Pero de que Cristo viene, viene. Esto te toca a ti definirlo. Tú puedes creerlo o rechazarlo, pero no puedes ignorarlo. La forma en que Jesús vino a la tierra fue: acéptame o recházame, pero no me ignores. Y esa es una verdad que tienes frente a ti el día de hoy. Yo le doy gracias a Dios por este programa, por la oportunidad que me han dado las hermanas de poder llegar con esta enseñanza a ustedes. Y les digo sinceramente, desde el fondo de mi corazón, cada palabra que he dicho, la creo. No tengo ninguna razón para decirle a usted algo que sea un engaño. Y en estos días usted puede probar todas estas cosas. Si usted entra a las redes en internet, va a encontrar mucha basura, pero también va a encontrar cosas correctas. Y usted puede probar que todo esto que le he dicho es verdad, que las noticias se están anunciando, que el mundo se está terminando y la iglesia está diciendo: Cristo viene y viene pronto. Y espero que venga por ti. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga y te llene de su paz. Bendiciones, amados. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Le damos las gracias al pastor Alexis Cedeño, que nos ha acompañado hoy acá en el programa Perfume de Gozo con esa excelente palabra de la venida de Cristo, de las señales antes del fin.
Lo invitaremos a un próximo programa para que Él nos pueda continuar hablando de esto. Hay tanto que aprender, tanto que saber, tanta palabra que todavía quedó corta. Le invitamos, amados, a que usted pueda seguirnos viendo para que usted pueda terminar de aprender esta palabra, porque son tiempos finales. Ya escuchamos al pastor hablándonos que son tiempos finales. Esperamos que usted haya podido copiar, escribir cada versículo que Él dio y que usted pueda sacar ese tiempo para que usted le pida al Espíritu Santo de Dios que le ilumine, que le revele, que le dé aún más, porque es importante saberlo y poder compartir con muchas vidas que todavía no conocen del Señor y que muchas veces no creen que Cristo viene pronto. Le invitamos a que nos llame si usted recibió a Jesús en su corazón al 8403-5017, a que pueda vernos en YouTube, el Perfume de Gozo, que puedas ver nuestro Facebook y que puedas darle me gusta a la página. Termino con un versículo que el pastor nos citaba, Primera de Tesalonicenses 4:18 dice: por tanto, alentados los unos a los otros con esta palabra. Y 5:23 que dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y recuerde, el Señor te dice: acéptame o recházame, pero no me ignores. Bendiciones.